Muchas gracias, en primer lugar, por la invitación. Siento mucho no hablar en italiano. Es una desgracia porque vengo mucho a Roma y creo que tengo que aprender porque esto ya se está convirtiendo en algo vergonzoso, ¿no? Yo voy a leer mi intervención porque es bastante larga, aunque iré haciendo algunos... me iré saltando algunas partes para poder desarrollar las dos partes, una sobre altruismo y otra sobre cuidado. Pero he querido, de alguna forma, contextualizarla en el tema del Congreso y del proyecto hasta donde sé que está en el origen de este Congreso, ¿no? Es un proyecto interesado en profundizar en los elementos esenciales de una cultura del cuidado, si no entiendo mal, ¿no? Claro, que el tema de este Congreso sea el altruismo podría sugerir una conexión entre ambos aspectos, como si el cuidado pudiera concebirse en términos de conducta benéfica, gratuita y desinteresada. Aunque esta visión responde a una intuición importante, podría prestarse a graves malentendidos, pues es patente que muchas veces el cuidado se presenta con la urgencia de un deber, derivado de vínculos de distinta naturaleza, familiares, profesionales, cívicos o humanitarios, ¿no? Un deber cuyo ejercicio podría diluirse si se presentara solamente como fruto de un comportamiento altruista. Claro, mucho depende de cómo entendamos el altruismo, de si lo vemos principalmente desde una perspectiva liberal, como la que se nos ha descrito en la ponencia anterior, un individuo que toma la iniciativa, ¿no?, por ejemplo, para cuidar de otro, o de si lo vemos, por el contrario, inserto en una dinámica relacional que, de hecho, trasciende a la gente y a los destinatarios inmediatos de su acción altruista. A mi juicio, como trataré de mostrar en la primera parte de esta intervención, el altruismo se inserta en una dinámica relacional, no solo porque se trata de un comportamiento orientado hacia otros, sino porque descansa en los cuidados recibidos de otros. Argumentaré que el desinterés de sí, propio de la persona altruista, es fruto de un interés positivo en el bien de otro, algo que asimila su conducta a la motivada por el amor, pero también argumentaré que este interés por el bien de otro, tan propio del amor de amistad, es inseparable de un recto amor de sí, debido también a su inserción en una dinámica relacional. El altruismo promueve una clase de reciprocidad ampliada que se puede considerar como uno de los motores de la cultura del cuidado. De eso hablaré en la segunda parte de mi intervención. En primer lugar, veamos los rasgos de la acción altruista en un primer momento. Lo primero que llama nuestra atención puede ser la iniciativa de la que hace gala la persona altruista. Nadie, en principio, le pide que ponga sus cualidades, sus talentos, su dinero en servicio de otros, porque no hay ningún deber jurídico que le apremie, y en este sentido su acción es gratuita. Sin embargo, es verdad que se siente de alguna forma interpelado a remediar una necesidad específica o a sacar adelante un proyecto que capta su interés, precisamente porque, a pesar de que nadie le fuerce a ello, se siente urgido. En terminología kantiana diríamos que su buena acción no entra dentro de los deberes jurídicos, pero sí entre los deberes morales. Deberes morales. Y entre estos, no necesariamente entre los llamados deberes obligatorios, pero sí entre los deberes meritorios. Por ejemplo, el de beneficencia, ¿no? Que la terminología del deber permita apreciar sin distorsiones moralizantes la libertad propia de la iniciativa altruista es otra cuestión. A su vez, el hecho de que la persona altruista se sienta movida a dar de su tiempo, de su dinero, ¿no?, a una causa determinada, sugiere que se identifica, en cierto modo, con esa causa y que, por tanto, su acción no es fruto de una libertad arbitraria. Desde ese punto de vista, se puede decir que la estructura de su acción no es tan distinta del que ha recibido un beneficio y experimenta la obligación
en este caso, obligación de agradecerlo. De hecho, la acción altruista se presenta a menudo como fruto de una respuesta madurada, de una parte, a la belleza de la causa que se le presenta por delante y de otra, la conciencia de ser beneficiario de cualidades y dones que, llegado el momento oportuno, deben ponerse al servicio de otros, alimentando un círculo virtuoso del dar, recibir, devolver, que articula la economía del don e infunde alma a nuestros vínculos sociales. Siempre estamos ahí metidos, dar, recibir, devolver. Otros dos aspectos que llaman la atención en el comportamiento de la persona altruista son, por una parte, la complacencia que muestra en promover el bien ajeno y, por otra, el que lo haga desinteresadamente. Luego veremos esto, ¿no? Es decir, sin pretender un beneficio para sí. Como decía, en todos estos puntos, iniciativa, complacencia, desinterés, el comportamiento altruista guarda semejanza con el motivado por el amor. El que ama también es inventivo, industrioso y, por supuesto, se complace en el objeto de su amor. En cuanto al desinterés, basta recordar que uno de los efectos del amor es alguna forma de éxtasis o trascendencia de sí, que lleva a vivir desde otro, buscando su bien. Según explica Tomás de Aquino, esta clase de trascendencia es una marca distintiva del amor de amistad frente al amor de concupiscencia. En ambos casos, el amante es llevado de algún modo fuera de sí mismo, pero en el caso del amor de concupiscencia pretende el bien exterior para sí y, por tanto, no sale completamente fuera de sí. Mientras que en el amor de amistad, el afecto sale de uno absolutamente, porque, dice Santo Tomás, quiere el bien para el amigo y trabaja para él como si estuviese encargado de su cuidado y de proveer a sus necesidades. El que ama, en efecto, se ocupa del bien de otro, cuida de otro como si de sí mismo se tratara. Ciertamente, a diferencia del amor, la acción altruista no tiene necesariamente por destinataria a una persona, y por eso tal vez sería más adecuado decir que el altruismo constituye uno de los ingredientes del amor entendido en sentido amplio. Pues en todo caso, para implicarse en cualquier causa benéfica, es preciso sintonizar vitalmente con lo que esa causa representa y, a la vez, vernos a nosotros mismos en situación y disposición de contribuir a ella, aunque comporte algún sacrificio de nuestra parte. Y al igual que ocurre con el amor, el desinterés propio de la acción altruista no está reñido con la expectativa de una respuesta, al menos en el sentido de que todo el que riega una planta y cuida de ella espera y se complace en que la planta florezca. Esto es así, ¿no? O sea, es muy frustrante lo contrario, ¿no? Riegas la planta y no, y se hunde, ¿no? Pues muy mal. Con lo que está reñido únicamente el altruismo es con la intencionalidad interesada. La persona altruista se involucra en el bien ajeno con independencia del beneficio ulterior que esto le pueda reportar. Con su acción manifiesta cierto descuido de sí, similar al que recomienda Jesucristo a sus discípulos, ¿no? Cuando les exhorta a que vivan libres de cuidados, sin preocuparse de lo que van a comer o de lo que van a beber y tal. Buscad el reino de Dios, dice, y lo demás se os dará por añadidura. Es claro, sin embargo, que esta clase de libertad de cuidados, vivir libre de cuidados, no excluye un razonable cuidado de sí. Excluye únicamente la preocupación desmedida por todas aquellas cosas que, pudiendo afectar a nuestra vida, se sustraen, sin embargo, a nuestro control. Precisamente por eso, la exhortación evangélica a vivir libres de cuidados se presenta respaldada por la confianza en los cuidados que nos dispensa el Padre Celestial. Claro, porque si no, no hay, ¿no? En este sentido, cabría argumentar que el desinterés o descuido de sí propio del comportamiento altruista descansa también en la confianza de sabernos cuidado por otro, y por eso en un contexto relacional ampliado. O sea, me parece importante ver el altruismo dentro de un contexto relacional, del que el comportamiento altruista constituye un eco apropiado. No es de extrañar por eso que cuando se quiebra aquella confianza y uno se siente amenazado, se resienta también el altruismo. Aunque este contexto relacional ampliado comprende sin duda los cuidados del Padre Celestial, aquí nos corresponde más bien apuntar las concretas mediaciones terrenas, ¿no? O sea, de las que éste se sirve. O sea, no me voy a meter en desarrollos sumamente teológicos, ¿no? Pero hay mediaciones que son personas, vínculos, trabajo, estructuras, recursos materiales, todo lo cual
viene a constituir lo que podríamos designar una cultura del cuidado. Veamos un momento esa problemática relación entre altruismo y desinterés. La libertad de la acción altruista no esconde sus deudas con quienes de forma desinteresada sostienen nuestra capacidad de actuar. Pero para que esta capacidad se actualice en una iniciativa altruista, se precisa algo más que una conciencia genérica de tales deudas. ¿Por qué alguien se decide a dar concretamente de su tiempo, de sus conocimientos, de su dinero? La conciencia del don recibido no madura en comportamientos altruistas fuera de un contexto relacional marcado asimismo por experiencias de gratuidad. La posibilidad de dar gratuitamente se abre paso especialmente allí donde se ha experimentado personalmente la potencia transformadora del don. Una experiencia que es tanto más intensa cuando admitimos que el don recibido no responde a obligación alguna por parte del donante. El altruismo, entendido como una forma de comportamiento que persigue el bien de otro gratuita y desinteresadamente, es un rasgo del comportamiento benéfico ampliamente tratado por Séneca en su De Beneficiis. La lectura de este clásico tratado nos da una idea de la complejidad de un asunto aparentemente tan sencillo y ordinario como dispensar gratuitamente beneficios y favores, así como el modo adecuado de recibirlos, que es todavía más complicado, ¿no? Sin embargo, no se trata solo de complejidad práctica, sino también teórica. En su libro The Possibility of Altruism, de 1970, Thomas Nagel definía este comportamiento como la posibilidad de obrar por razones objetivas e impersonales. Es un lenguaje un poco... Según esto, el comportamiento altruista ilustraba de manera particular la potencia motivadora de la ética, que, según apuntaba Nagel, no puede explicarse mediante la simple reducción a psicología. En esta línea, decía, ya Platón y Aristóteles constituían, cito, ejemplos de una rebelión semejante frente a la prioridad de la psicología. La motivación ética, incluso en su nivel más básico, solo puede entenderse éticamente. Fin de la cita. Sin embargo, a juicio de Nagel, ni Platón ni Aristóteles planteaban la cuestión con suficiente claridad, al menos con la claridad que la plantea Kant con su doctrina de la razón pura práctica. Ahora bien, ni las palabras de Nagel ni tampoco su referencia a Kant se deberían entender como si el comportamiento humano pudiera librarse absolutamente de la referencia al interés. Hay un sentido básico en el que todo comportamiento humano presupone alguna forma de interés. Precisamente por eso el mismo Kant distingue oportunamente entre obrar por interés y tomar un interés. Con ello, se refiere a la posibilidad de tomar interés en algo sin que eso signifique obrar por interés. Es decir, la posibilidad de actuar motivados por la bondad intrínseca de una acción y no simplemente para satisfacer una inclinación particular. En atención a esto, sería posible defender con Nagel que lo más característico de la persona altruista es obrar atendiendo a la realidad de otras personas. Eso sí, a la realidad concreta de otras personas, ¿no? Más que a las propias inclinaciones y sentimientos. La persona altruista no obra por interés, pero se interesa por lo que necesitan otras personas con las que comparten. En general, el lenguaje del interés nos sitúa en el terreno de un sujeto racional, pero limitado y afectado de necesidades. Un sujeto cuya voluntad está sometida a la contingencia de inclinaciones y deseos. Es decir, un sujeto como nosotros. El horizonte práctico moral que se abre a un sujeto así no se decide en términos de todo o nada, en términos de comportamiento absolutamente desinteresado o irremediablemente interesado. Las razones prácticas que motivan en cada caso nuestro comportamiento incorporan los incentivos propios de un sujeto afectado por diversas necesidades, pero dotándolos de una forma característicamente racional que nos sitúa ya en el plano moral. El obrar moral no es un obrar vacío de interés, sino un obrar interesado en el bien, conforme a nuestra condición de seres racionales. Es probable que la identificación de la actitud moral con el desinterés deba mucho, antes lo comentaba, a la polémica teológica en torno a la posibilidad del amor puro, que en la Francia de Luis XIV enfrentó a Bossuet y Fenelón. Estas son las polémicas entre obispos, que son siempre un problema, ¿no? Si para este último el amor puro requiere querer a Dios por sí mismo, incluso hasta renunciar al deseo de felicidad, para Bossuet un amor indiferente al deseo de felicidad simplemente no es ontológicamente posible para el ser humano. La polémica teológica encontraba resonancia en las discusiones filosóficas de la época,
concretamente en la diferencia entre moralidad y felicidad que aparece ya en los escritos de Malebranche y atraviesa la filosofía moral moderna. Buena parte del cinismo moral del que haría gala Mandeville en su conocida fábula de las abejas, vicios privados, virtudes públicas, resulta de explotar aquella diferencia. No extraña entonces lo que escribe Mandeville. El hombre, contrariamente al impulso de la naturaleza, debería procurar el beneficio de otros o la conquista de sus propias pasiones, fuera a partir de una ambición racional de ser bueno. Para Mandeville, toda pasión es sospechosa de egoísmo. Su rigorismo moral es la otra cara de su cinismo. La tendencia a identificar la actitud moral con una actitud radicalmente desinteresada se hace presente también en los postulados externalistas de Stuart Mill, para quien ajustar el comportamiento individual al principio de la utilidad, por el que se ha de procurar la felicidad general, exige de hecho un gran desinterés por parte de los agentes morales, que a menudo contraría su propia felicidad. Pero mi intención aquí no es abundar en la identificación histórica de moralidad y altruismo, ni polemizar con Stuart Mill, cuya exposición en todo caso es más matizada de lo que pudiera parecer a primera vista. En lugar de esto, quisiera argumentar directamente que lo más característico de la persona altruista no es tanto el desinterés por sí mismo, cuanto un positivo interés por el bien de otro. Un rasgo expresivo de nuestra naturaleza relacional, que sin embargo solo se desarrolla efectivamente cuando va acompañada de un recto amor de sí. El énfasis moderno en el desinterés como un rasgo distintivo del comportamiento moral se extiende también al juicio que nos merece. En su Tratado de la Naturaleza Humana, Hume propone identificar el comportamiento virtuoso examinando si su contemplación nos resulta agradable, incluso cuando no esperamos recibir beneficio alguno. Imaginándose como un espectador imparcial y desinteresado, Hume propone una teoría del juicio moral que lo aproxima al juicio estético. A este respecto, la crítica kantiana resulta clarificadora. Para Kant, el desinterés no constituye tanto un rasgo del sentimiento moral como del sentimiento estético, que es preciso distinguir también del sentimiento de lo agradable y de lo bueno. Sin duda, para que podamos valorar el comportamiento de una persona como bello o sublime, se requiere en el agente un característico desinterés. Ahora bien, en esta línea, la ética antigua distinguía expresamente entre lo agazón, traducido como lo bueno, lo conveniente, y lo calón, tocalón, que designaría el comportamiento bello o noble. En sus diálogos, Platón se hace eco de esta distinción en el terreno del comportamiento humano, tal como queda reflejado en las preguntas que Sócrates dirige a Polo en el Gorgias. Dice, ¿qué es peor a tu juicio, cometer injusticia o recibirla?, pregunta Sócrates. Y Polo responde, recibirla, según mi opinión. ¿Y qué es más feo, cometer injusticia o recibirla? Vuelve a preguntar, cometerla, replica Polo. En el curso del diálogo, Platón expone dos maneras opuestas de comprender la confluencia entre lo bueno y lo bello, según admitamos que todo comportamiento bello es bueno, o bien por el contrario, que todo comportamiento bueno es bello. Así, Sócrates argumenta que cometer injusticia es más feo, también porque es más dañoso, menos conveniente. Y conversamente, que la acción bella, en el sentido de desinteresada, es también buena en el sentido de conveniente. Mientras que Polo define lo bello por el placer y la utilidad que reporta a la gente. Salto algunas cosas. Para Sócrates, el comportamiento bello y noble es bueno, conveniente, en un sentido profundo, que a menudo contrasta con lo que satisface el deseo inmediato. Platón quiere mostrar que además del bien útil y el deleitable hay un bien honesto, bello, conforme a nuestra naturaleza racional. Con ese bien honesto se corresponde un amor racional o filosófico capaz de trascender las apariencias sensibles y adentrarse en la realidad de las cosas, permitiendo distinguir el bien real y el bien aparente. La posibilidad de distinguir entre ambos descansa en el hecho de que, en cuanto seres racionales, no alcanzamos nuestro fin a menos que nos atengamos a la verdad de las cosas, a menos que nos atengamos a lo que de verdad y en el fondo queremos, incluso mientras queremos cualquier otra cosa. Es decir, a menos que nuestras acciones particulares sean prácticamente verdaderas, conforme a la razón y la virtud. Por esta vía llegamos a distinguir dos formas de amor de sí, de las que Aristóteles habla en la Ética Nicómaco. En el libro 9, en el capítulo 8, Aristóteles se pregunta si el amor de sí es reprochable.
La pregunta es pertinente para nuestro tema porque, según acabamos de ver con la ayuda de Platón, el obrar noble y bellamente, y en ese sentido el comportamiento altruista, podría considerarse el bien que más conviene a nuestra naturaleza racional. Sin embargo, en la vida corriente, la actitud altruista se opone con frecuencia a la del que ama su propio bien. De hecho, dice Aristóteles, se censura a los que se aman a sí mismos más que a nadie y se les da el nombre de egoístas, como si ello fuese algo vergonzoso. Y parece que el hombre de baja condición lo hace todo por amor a sí mismo. Y así se le dirigen reproches, como el de que no hace nada ajeno a su propio interés, mientras que el bueno obra por el honor. Cuanto mejor es, mejor obra por el honor, o por causa de su amigo, y deja a un lado todo lo que le concierne, dice Aristóteles. Claro, quedarnos aquí podría sugerir que el amor de sí es malo, pero Aristóteles muestra lo inadecuado de esta forma de pensar. Dice, se afirma en efecto que se debe querer más que nadie al mejor amigo y que el mejor amigo es el que quiere el bien de aquel a quien quiere por causa de éste, aunque nadie llegue a saberlo. Ahora bien, esta condición se da sobre todo en la actividad respecto de uno mismo, así como todas las demás por las que se define al amigo. Hemos dicho en efecto que todos los sentimientos amistosos proceden de uno mismo y alcanzan después a los demás. Fin de la cita. Es decir, si por un lado censuramos a los egoístas, por otro alabamos a los que quieren a sus amigos, es decir, a los que están más próximos a uno. Ahora bien, nadie está más próximo a uno que uno mismo, está claro. Pues la relación de identidad que cada uno guarda consigo mismo es más fuerte que la relación de semejanza que guarda con su amigo. Esto explica que el amor de sí sea ontológicamente anterior y más natural que el amor al amigo. Ciertamente nuestra identidad no es perfecta, y este es un tema interesante. De hecho, la ética misma encuentra su lugar porque existe para nosotros una distancia entre ser y ser buenos, una distancia que hemos de cubrir con nuestros actos. Que no poseamos en acto nuestro propio ser, que nuestra existencia se encuentre distendida en el tiempo y en este sentido no seamos perfectamente idénticos a nosotros mismos, es indicativo de nuestra condición de criaturas, que no se han dado el ser a sí mismas. Por eso, basándose en que aquello cuyo ser pertenece por naturaleza a otro tiende más a otro que a sí mismo, Tomás de Aquino argumenta que el amor a Dios es incluso más natural al hombre que el amor a sí mismo. Pero en todo caso, no deberíamos reprender a los que se quieren a sí mismos, puesto que el amor de sí es más fundamental que el amor al amigo, y este último nos parece loable. ¿Cómo explicamos entonces que el amor de sí tenga tan mala prensa? Para Aristóteles, el modo de resolver esta cuestión pasa, como decíamos, por distinguir dos formas de amor de sí. Pues, según explica, hay una forma censurable de amor de sí, a saber, la de aquellos que se asignan una parte mayor de lo que les corresponde en riquezas, honores, placeres corporales, que son las cosas que la mayor parte de los hombres desean, por las que se afanan y que constituyen objeto de competencia. Considera Aristóteles, en efecto, que la mayoría de los hombres codician estos bienes y procuran ante todo satisfacer, dice, la parte irracional de su alma. Y por esa razón, porque esta forma de amor de sí está muy extendida, en general se considera reprochable el amor de sí. Al mismo tiempo, sin embargo, sostiene que si el amor de sí se manifestara sobre todo en la búsqueda de bienes conformes a nuestra naturaleza racional, como los bienes de la virtud, la cosa tendría otro aspecto. Dice, si alguien se afanara siempre por practicar la justicia más que todos los otros, o la templanza, o cualquiera de las otras virtudes, o en general por seguir siempre el camino del honor, nadie lo llamaría egoísta ni lo censuraría. Y sin embargo, podría pensarse que un hombre así es más amante de sí mismo que el otro. Se apropia en efecto los bienes más nobles y más altos, y satisface a la parte más principal de sí mismo obedeciéndola en todo. Según esto, por tanto, habría un recto amor de sí, precisamente aquel que se dirige a satisfacer nuestra condición de seres racionales, capaces de apreciar el bien de la justicia y de las demás virtudes, es decir, los bienes conformes a la razón. A quienes persiguen esta clase de bienes, dice Aristóteles, nadie los censura. Por el contrario, a los que se afanan más que los demás por realizar acciones hermosas, todos lo aceptan y alaban. Y si todos rivalizaran en nobleza y tendieran con todas sus fuerzas a realizar las acciones más nobles, todas las cosas de la comunidad marcharían como es debido. Y cada individuo en particular poseería los mayores bienes, puesto que la virtud es el mayor de todos.
Bueno, de estas consideraciones Aristóteles concluye que el hombre bueno debe ser amante de sí mismo, porque de esta manera se beneficiará a sí mismo obrando noblemente y a la vez será útil a los demás. Pero el malo no debe serlo, porque con ello se perjudicará a sí mismo tanto como al prójimo, siguiendo sus malas pasiones. La observación es interesante precisamente porque no se pronuncia de manera absoluta acerca del amor a sí mismo. Es bueno el amor de sí del bueno, es malo el amor de sí del malo. O sea, esto es el asunto, ¿no? Porque el primero busca el bien conforme a la razón, mientras que el segundo no. De hecho, tratándose del malo, hay desacuerdo entre lo que debe hacer y lo que hace, mientras que el bueno lo que debe hacer eso hace, porque la inteligencia elige siempre lo mejor para uno mismo y el bueno obedece a la inteligencia. Ahora bien, se estarán preguntando, ¿y dónde queda el altruismo en todo esto, no? No parece sino que el excursus a través de las dos formas de amor de sí hubieran difuminado la naturaleza del comportamiento altruista, tal como sospechaba Nagel. Incluso podría parecer que al hablar en términos de amor de sí, hubiéramos puesto en peligro la distinción entre moral y psicología, a la que el propio Nagel, en la que hacía consistir la posibilidad del altruismo. En realidad no es así. Lo que ocurre más bien es que adentrándonos con Aristóteles en los dos tipos de amor de sí, hemos puesto de manifiesto que para un ser social dotado de razón, el querer el bien de otro, por causa de este otro, forma parte de querer el propio bien racional. Solo el ser racional puede abandonar su centralidad natural, ponerse en el lugar de otro y encontrar en ese otro una razón para obrar como si se tratara de sí mismo. De ahí que Aristóteles subraye cómo es precisamente el bueno, es decir, el que se ama rectamente a sí mismo, el que hace muchas cosas por causa de sus amigos y de su patria, hasta morir por ellos si es preciso. También por esa razón considera que el hombre bueno está dispuesto a compartir el dolor de otros y, en cambio, guardarse su propio dolor, a fin de que sus amigos no sufran. Algo que, como observa Richard Kraut, puede tomarse como un signo de que no es egoísta en el sentido habitual de la palabra, es decir, una persona orientada a maximizar a cualquier precio su bienestar. Lo anterior no impide que el modo en que Aristóteles describe el comportamiento altruista suscite ciertas dudas, precisamente porque lo presenta como si se tratara de elegir un bien mayor que otros, sin atender a la naturaleza cualitativamente diversa de dicho bien. ¿No? El bueno, dice, estará dispuesto a abandonar riquezas y honores y en general todos los bienes por los que los hombres luchan con tal de lograr para sí lo que es noble. Preferirá gozar intensamente un poco de tiempo a mucho tiempo de gozo indiferente y vivir noblemente un año a vivir muchos de cualquier manera y una sola acción hermosa y grande a muchas insignificantes. Bueno, entonces ahí, pues, ¿no? Y entonces añade, este es igualmente el caso de los que dan su vida por otros. Eligen sin duda un gran honor para sí mismos. Y dices, por favor, ¿no? O sea, lo estás poniendo como si, ¿no? Él escoge para sí el bien mayor. Entonces, claro, esta manera de hablar y de describir el comportamiento altruista, ¿no? Lo mismo hará con los honores y cargos. De todo ello se desprenderá en provecho de su amigo, porque hacerlo es hermoso y laudable, ¿no? Bien, hermoso y laudable, pero es el modo en que lo describe, pues, la verdad, pues no es el más persuasivo en términos de altruismo, ¿no? Las reticencias que despierta se deben principalmente a que el lenguaje del bien mayor no permite apreciar debidamente la diferencia cualitativa entre ambos bienes, entre elegir un curso de acción por el honor o la gloria que reporta y elegir actuar de forma justa, valiente, generosa. Es decir, no permite apreciar la estructura implícita en las elecciones virtuosas, a las que pertenece el tomar el acto bueno siempre como fin y nunca solo como medio para otra cosa, aunque lo sea. Que la buena acción pueda considerarse un medio para la vida plena y feliz no autoriza a considerarla un simple medio instrumental, como si se tratara de un medio técnico, ¿no? Empleado para conseguir un determinado objetivo que se deja de lado una vez conseguimos el fin. Aristóteles deja claro muchas veces, en otros lugares, no aquí, que las acciones buenas no son medios de este tipo, porque son parte integrante de la vida buena en la que consiste el fin que de hecho buscamos con nuestros actos. Por esa razón señala que la buena acción constituye en sí misma un fin. Desde este punto de vista, por tanto, no se trata de que el agente virtuoso actúe para obtener mayor honor y mayor gloria, sino pura y simplemente de que, movido por el bien de la virtud, realiza una acción buena y virtuosa.
En eso justamente estriba su hermosura y su gloria. Y lo mismo cabe decir cuando actúa movido por el bien de su amigo. Es característico del hombre bueno el llegar a querer el bien de sus amigos como quiere el suyo propio, es decir, por sí mismo, y no simplemente por la utilidad o placer que le puedan reportar. Por ello, quien verdaderamente mira por el bien de su amigo, y en ese sentido es altruista, desea que su amigo también lo sea. En esta línea, Aristóteles considera que el bueno, que privilegia los bienes laudables sobre los meramente naturales, incluso podría renunciar a realizar personalmente algunas acciones nobles a fin de que las lleve a cabo su amigo. Esto es lo mejor, ¿no? Pues podría ser más hermoso que realizarlas él, el ser causa de que las realice su amigo. Claro, ¿no? Tiene su lógica, pero no deja de ser graciosa, ¿no? Bueno, en todo caso, él dice, vemos al hombre bueno apropiarse de una parte mayor y en este sentido debe, como hemos dicho, ser amante de sí mismo y no como el común de los hombres. Bueno, no deja de ser interesante, en todo caso, que en el origen no temporal, sino ontológico-moral, esto es importante recalcarlo. O sea, a ver, cuando decimos que el amor de sí va por delante del amor al amigo, no queremos decir que temporalmente vaya por delante el amor de sí, ¿no? Porque entonces estamos apañados. O sea, bueno, si alguien necesita aclaración, luego... Bueno, pues entonces el origen del dinamismo altruista se encuentra en un recto amor de sí. Aristóteles considera que la posibilidad de desarrollar sentimientos amistosos para con los demás descansa en los que el hombre bueno y virtuoso desarrolla para consigo mismo. Precisamente porque en él razón y deseos no se hacen la guerra, la razón busca el bien y los deseos se sujetan a la razón. Querer a los demás por sí mismos y no solo por la utilidad que nos procuran, eso es parte de la vida, de la amistad basada en la virtud, ¿no? La amistad de la que habla Aristóteles no es filantropía indiferenciada, abstracta, ¿no? Pues tiene un destinatario concreto, al que Aristóteles no vacila en referirse como otro yo, expresión que también tiene su miga, porque depende de si acentuamos el otro o acentuamos el yo, claro, ¿no? Carece también esa amistad de la universalidad implícita en el concepto de amigo de los hombres, este lo utiliza Kant, y es distinto también de filantropía indiferenciada. En este concepto se contiene, dice Kant, la representación y ponderación de la igualdad entre los hombres. Por tanto, la idea de que uno mismo está obligado, puesto que obliga a otros con beneficios. Como si fuéramos hermanos con un Padre universal que quiere la felicidad de todos. Esto lo añade Kant, claro, Aristóteles esto no lo añade, ¿no? Aunque como es natural, esa amistad solo podría activarse en situaciones concretas, ¿no? En principio nos predispone para el trato amistoso con todo ser humano. Este concepto de amigo de los hombres es interesante, yo pienso, ¿eh? O sea, porque no es el amigo de Aristóteles, que es el de todos los días, vamos, el amigo, ¿no? Concreto, ¿no? Es la posibilidad de que cualquier hombre puede llegar a ser un amigo, aunque naturalmente eso dependa luego de situaciones concretas, ¿no? Bueno, ahora bien, mientras que la amistad y la fraternidad, o sea, según lo que se desprende de Kant, entraña igualdad y reciprocidad, la reciprocidad está presente también en relaciones no igualitarias. Por eso entra en el concepto de otras virtudes, como la gratitud o la piedad, que constituyen la respuesta adecuada a beneficios recibidos de otros también, ¿no? Entonces, precisamente a causa del contexto relacional, va saliendo el contexto relacional al que me refería al principio, ¿no? En el que se enmarca el comportamiento altruista, este no excluye la expectativa de reciprocidad, sino que la promueve. De eso trata Séneca cuando en su opúsculo sobre los beneficios se refiere al deber de gratitud, o cuando Kant califica este último de un deber sagrado. Todo lo cual se puede extender con oportunas cualificaciones a la cuestión de los cuidados, a la que paso a referirme enseguida. Aquí ya no designa las preocupaciones de las que deberíamos librarnos para atender al bien de otros, sino más bien una exigencia derivada de nuestra doble condición de seres precarios, frágiles y relacionales, que si por una parte necesitan cuidados, por otra se ven a su vez urgidos a cuidar de otros. Bajo la acepción genérica de preocupación, el cuidado ha sido muy explorado en la filosofía del siglo pasado. Heidegger llega a interpretar la existencia humana en estos términos. Si cabe describir estar entre las cosas como una ocupación y estar con los otros como solicitud, dice, el cuidado es siempre ocupación y solicitud.
en la que se prefigura la posibilidad de la muerte y se adivina la estructura temporal de nuestra vida. Pues en el cuidado y la solicitud por lo que nos rodea vivimos de alguna forma siempre fuera de nosotros mismos, vueltos hacia lo que está por venir. En esta línea, Heidegger interpreta la conciencia como la llamada del cuidado, que nos despierta a lo más auténtico de uno mismo. En un conocido texto, Martin Buber reprochó a Heidegger que mientras hablaba de la llamada del cuidado no asumía el hecho de que la nuestra es una existencia relacional. Le reprochaba, en definitiva, que hubiera interpretado aquella llamada como dirigida a un sujeto centrado sobre sí mismo. A este respecto es significativo que el propio Heidegger remita al estoico Séneca, quien en la última de sus epístolas cifraba en la cura la perfección del ser humano. Pues, según se desprende de las traducciones española e italiana de esta palabra, en un caso dolores y estudio y en otro impeño e applicazione, el término se presenta efectivamente muy centrado en el propio individuo, podría entenderse así, y ajeno al significado relacional que hoy atribuimos al cuidado. Para Buber, por el contrario, es importante subrayar que la existencia humana no alcanza su plenitud más propia en soledad, sino solo en relación. Según se mire, ambos podrían llevar razón. Cuidado y relación nos excluyen. Cabría decir, en efecto, que solo quien cuida de otro cuida auténticamente de sí, pero también que solo quien cuida auténticamente de sí está en situación de cuidar de otro. Es lo que veíamos en el tratamiento aristotélico del recto amor de sí. Según esto, el fenómeno del cuidado, en cuanto cuidado de otro, es reflexivo, porque lleva implícito el cuidado de sí, pero al mismo tiempo, como apunta Buber, es inseparable de la relación. En realidad, la posibilidad de que la categoría del cuidado arroje luz sobre nuestra experiencia descansa en que tengamos en cuenta ambas facetas. El ser humano se cuida cuidando. Puede cumplirse o no precisamente en cuanto humano según cómo cuide del mundo y de las demás personas. Si seguimos esta línea interpretativa, desvelar la existencia mundana en términos de cuidado no comporta verla como algo autorreferencial, ni mucho menos reducirla a la cuestión de la salud, o que deban, ¿no? Pensar que todos nuestros actos se subordinan a la salud o que deban hacerlo sería distorsionar nuestra experiencia más ordinaria, ¿no? Bueno, salto aquí algunas cuestiones. Si la realidad queda iluminada para nosotros desde la categoría del cuidado, es solo porque este no es ajeno a la luz que proyecta el pensamiento. Significativamente, el diccionario... 5 minutos. Sí, no pasa nada, lo sabía que este momento iba a llegar, pero no importa. La limitación humana, ¿no? Significativamente, el diccionario etimológico de la lengua castellana recoge la transformación operada en el término cuidado, que tomado del latín cogitatus, todavía en el siglo XII mantenía la aceptación medieval de pensar. De ahí, sin embargo, se pasó a prestar atención y de ahí a asistir a alguno, poner solicitud en algo. Está claro, por lo demás, que dicha solicitud, en la que se materializa la actitud de cuidar, emerge únicamente allí donde las cosas no suceden ni se sostienen por sí solas, sino que requieren cierta atención y asistencia, porque su misma existencia está de alguna manera amenazada. Esto significa, sin embargo, que la posibilidad de cuidar emerge solamente para quien piensa. Desde este punto de vista, hablar de una cultura del cuidado es tanto como hablar de una cultura de la atención, del esmero, en el desempeño y la ejecución de distintas tareas, pero también de una cultura humanista que otorga valor al pensamiento. Voy a saltar algunas cosas. Claro, para cuidar de la naturaleza no podemos tratar la naturaleza únicamente como un conjunto de procesos físico-químicos, ¿no? Hay que verla impregnada de significado y ahí está presente el sentimiento, ¿no? Y el pensamiento, ¿no? La naturaleza sometida a intervención técnica no se sustrae a una consideración puramente instrumental, sino la pensamos también como poblada de significados, ¿no? Lo mismo ocurre también con la salud y con el arte. No es casual que el curador de un museo se llame precisamente así, ¿no? La manera de cuidar las obras de arte, separándolas de la mera consideración utilitaria, va acompañada de un esfuerzo por interpretarlas y actualizar su significado ante un público cuya sensibilidad cambia con el tiempo, ¿no? Y por eso es inseparable de un programa cultural y humanista, ¿no? Boris Groys habla de la semejanza entre un museo y un hospital, ¿no? O sea, porque en ambos casos se cuida de objetos o de personas no por su utilidad o su funcionalidad, sino
por sí mismas, ¿no? Ahí está en el centro una consideración de la persona como, diría Kant, como un fin en sí mismo, ¿no? Como querido por sí mismo, podría decir Tomás de Aquino también, ¿no? Y esto no se puede hacer al margen de un empeño cultural por interpretar la naturaleza, el arte, por un empeño cultural también por ver cuál es nuestra imagen del ser humano, ¿no? Bien, me parece que en general cuidamos la naturaleza no solo porque la consideremos útil, sino por su sublimidad o belleza que hace resonar algo en nuestro interior. Cuidamos de los objetos artísticos porque también son portadores de experiencias humanas y de significados. Cuidamos de los seres humanos porque reconocemos en ellos un valor intrínseco que no se reduce a su funcionalidad. Las instituciones de cuidado, todo el sistema de cuidados, responde también a esto. De hecho, el propio Groys hace notar cómo el hecho de que haya un sistema de cuidados significa también que cuidemos de gente que ya no, en fin, no es útil desde el punto de vista funcional, ¿no? Nos habla de una precedencia del cuidado, ¿no? Bien, ¿cómo se puede fomentar esa cultura del cuidado? Pienso que eso tiene mucho que ver con atender a los valores que se encarnan en la práctica concreta y relacional del cuidado. Y solo desde ahí se puede también desarrollar una cultura hospitalaria al cuidado en el sentido más amplio de la expresión, ¿no? Que también incluye la manera de engarzar las instituciones, ¿no? Todo lo que es el sistema de cuidado, ¿no? Bien, se podría terminar de una manera un poco más digo, bella y sublime, pero me temo que vamos a acabar de una manera sumamente pragmática aquí.